Desde que tengo memoria, mi madre siempre decía, la bondad atrae bondad, hijo. Nunca olvides eso. Era su manera de recordarme que hacer el bien, incluso en las circunstancias más difíciles, era lo correcto. Aunque, siendo honesto, nunca entendí del todo esas palabras. Mi vida era una constante lucha. Crecer en un barrio pobre significaba aprender a sobrevivir con lo mínimo. Pero mi madre siempre encontraba razones para sonreír, aunque estuviera trabajando largas horas para poner comida en nuestra mesa. Esa tarde, mientras regresaba de la escuela, el sol golpeaba fuerte, y yo sentía como la mochila cargada de libros parecía pesar más con cada paso. Estaba pensando en llegar a casa para ayudar a mi madre con el pequeño puesto de comida que teníamos cuando algo llamó mi atención. En la esquina de una calle poco transitada, vi un auto que definitivamente no pertenecía a ese vecindario. Era un carro negro, grande, elegante, algo que solo había visto en las películas. Junto al auto estaba un hombre. Llevaba un traje caro, pero su expresión no combinaba con su apariencia pulcra. Parecía frustrado, incluso desesperado, mientras revisaba algo en el motor del coche. Me quedé observando unos segundos, dudando si debía acercarme o no. Después de todo, en mi barrio no era común que alguien como él se cruzara en nuestro camino, y menos que pidiera ayuda. Pero algo en su rostro me hizo decidir. Dejé a un lado mis miedos y me acerqué, aunque sentía el peso de sus ojos mirándome con sorpresa. ¿Necesita ayuda, señor?, le pregunté, tratando de sonar seguro, aunque por dentro estaba nervioso. El hombre, que parecía estar en sus 40s, me miró de arriba a abajo. ¿Tú? ¿Quieres ayudarme?, respondió, con un tono que no supe interpretar si era de incredulidad o curiosidad. Sí, señor. Puedo intentarlo. Tal vez no sepa mucho de autos, pero, a veces hace falta otro par de manos, ¿no?, dije, encogiéndome de hombros. Él soltó un suspiro y asintió. Está bien. Tal vez tengas razón. Mientras sujetaba las herramientas que me indicaba, noté que comenzaba a relajarse un poco. Entre cambio y cambio de llave inglesa, intenté romper el silencio. ¿Qué hace alguien como usted por aquí?, le pregunté con sinceridad. Negocios, respondió brevemente, sin dar más detalles. Pero luego, como si necesitara hablar con alguien, añadió, tengo una reunión importante en el centro, y este auto decidió fallar en el peor momento. Asentí, intentando imaginar cómo sería su vida. Definitivamente no era como la mía. ¿Y tú? ¿De dónde vienes con esa mochila tan pesada?, me preguntó, cambiando el tema. De la escuela, respondí con una sonrisa. Mi mamá dice que estudiar es mi boleto de salida para una vida mejor. Él me observó por un momento, como si algo en mis palabras le hubiera hecho reflexionar. Tu madre es una mujer sabia, murmuró, antes de volver su atención al motor. Después de unos minutos más, finalmente logramos que el auto arrancara. Él me miró con una mezcla de gratitud y sorpresa. ¿Cómo alguien tan joven sabe tanto sobre ayudar a otros?, preguntó. Me encogí de hombros otra vez. Mi mamá dice que ayudar no cuesta nada, y siempre hay alguien que lo necesita más que tú. Hubo un silencio incómodo después de eso. Sus ojos parecían perderse en algo que no estaba frente a él. Finalmente, extendió la mano y dijo, me llamo Fernando. Y creo que tienes algo especial, muchacho. Mucho gusto, señor Fernando. Soy Santiago, respondí, dándole un apretón firme, aunque mi mano temblaba un poco por la emoción. No lo sabía en ese momento, pero ese pequeño gesto de bondad iba a cambiar no solo su vida, sino también la mía. Después de haber arreglado el auto de Fernando, pensé que todo terminaría con un simple «gracias» y que cada quien seguiría con su día. Pero algo en su expresión me hizo sentir que nuestra interacción no había terminado. Mientras cerraba el capó del auto, Fernando me observaba con detenimiento, como si tratara de descifrar algo sobre mí. ¿Y vives por aquí, Santiago?, preguntó, rompiendo el silencio. Sí, señor, a unas cuantas calles. Vivo con mi mamá y mi hermanita en una casa pequeña, nada como este coche tan elegante, respondí con una sonrisa tímida, intentando no sonar incómodo. Fernando rió suavemente, aunque su risa tenía un tono melancólico. Bueno, los coches y las casas grandes no siempre lo son todo, ¿sabes?
A veces las cosas simples tienen más valor del que pensamos. Yo no sabía exactamente cómo responder a eso, así que solo asentí. Fue entonces cuando lo vi meter la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una billetera de cuero negro que parecía tan costosa como su auto. Al abrirla, pude ver una cantidad considerable de billetes, más dinero del que jamás había visto en mi vida. Quiero agradecerte por lo que hiciste hoy, Santiago, dijo mientras sacaba varios billetes y extendía su mano hacia mí. Esto es para ti. Lo mereces. Me quedé congelado. ¿Cuánto dinero era eso? Probablemente más de lo que mi mamá ganaba en un mes entero vendiendo comida en su pequeño puesto. Sentí un nudo en el estómago, pero no era de emoción, sino de duda. Señor, no puedo aceptar eso, dije rápidamente, dando un paso hacia atrás. Fernando frunció el ceño, claramente confundido. ¿Por qué no? Es solo dinero, Santiago. Lo gané trabajando, y quiero recompensarte por tu ayuda. No ayudé por dinero, señor, respondí con firmeza, aunque por dentro una parte de mí sentía la tentación. Mi mamá siempre dice que si ayudas a alguien, lo haces porque es lo correcto, no porque esperes algo a cambio. Fernando se quedó en silencio, todavía con los billetes en la mano. Sus ojos se suavizaron, y pude ver algo en ellos que no había notado antes, una tristeza profunda, como si mis palabras hubieran tocado una herida que llevaba mucho tiempo intentando esconder. «¿Sabes, Santiago?», dijo finalmente, guardando el dinero de nuevo en su billetera. «He conocido a mucha gente en mi vida, pero muy pocos tienen la sabiduría que tú tienes a tu edad. Tu mamá debe estar muy orgullosa de ti». «Lo está», respondí con una sonrisa. «Y no es que no necesitemos el dinero, porque créame, lo necesitamos. Pero lo que ella me enseñó vale más que cualquier cantidad». Fernando me miró con una mezcla de asombro y respeto. Por un momento, pensé que nuestra conversación terminaría ahí, pero entonces se inclinó ligeramente hacia mí y me preguntó, «¿Qué te motiva a ayudar a los demás, Santiago? Podrías haber seguido tu camino y no pasaba nada». Respiré hondo antes de responder. «Porque creo que todos necesitamos un poco de ayuda en algún momento. Y si yo puedo ayudar, aunque sea poco, tal vez un día alguien haga lo mismo por mí o por mi familia». Fernando cerró los ojos por un momento y asintió, como si estuviera procesando mis palabras. «Tu mamá tiene razón. Ayudar no cuesta nada, pero el impacto que puede tener, eso no tiene precio». Me sentí aliviado al ver que no insistía con el dinero, pero al mismo tiempo, había algo en su mirada que no podía descifrar. «Bueno, señor, creo que ya es hora de que me vaya. Mi mamá me está esperando, y si llego tarde, me va a regañar», dije con una risa nerviosa. Él también rió, aunque su sonrisa parecía sincera esta vez. «Gracias, Santiago. No solo por ayudarme con el coche, sino por recordarme algo que había olvidado hace mucho tiempo». No entendí exactamente a qué se refería, pero sentí que esas palabras eran importantes para él. Con un apretón de manos, nos despedimos, y mientras caminaba hacia mi casa, no podía dejar de pensar en lo extraño que había sido ese encuentro. Algo me decía que esa no sería la última vez que vería a Fernando. Mientras caminaba hacia casa después de despedirme de Fernando, no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Su oferta, su reacción y, sobre todo, sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. ¿Por qué alguien como él, que aparentemente tenía todo, parecía tan vacío? Mi madre siempre decía que las personas con dinero no siempre eran felices, pero esta vez lo vi con mis propios ojos. Al día siguiente, después de la escuela, me dirigí al puesto de comida donde ayudaba a mi mamá cuando, para mi sorpresa, vi un auto negro estacionado frente a nuestra casa. Era el mismo auto elegante que había ayudado a reparar. Y, efectivamente, ahí estaba Fernando, apoyado contra la puerta del coche, como si estuviera esperando algo o a alguien. «Señor Fernando, ¿qué hace aquí?», le pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No era común ver a alguien como él en nuestro vecindario, y sabía que llamaría la atención de todos. «Hola, Santiago», respondió con una sonrisa. Esta vez parecía más relajado, menos tenso que el día anterior. «Estuve pensando mucho en lo que me dijiste ayer, y hay algo que quiero hablar contigo». Me acerqué con cautela,
todavía sin entender del todo por qué había venido. ¿Pasó algo malo con el coche?, pregunté, intentando adivinar el motivo de su visita. No, el coche está bien, gracias a ti, respondió, sacudiendo la cabeza. Pero quiero pedirte un favor. Bueno, más que un favor, quiero que me muestres algo. Lo miré, confundido. ¿Mostrarle algo? No entiendo. Fernando tomó aire, como si estuviera reuniendo valor para lo que iba a decir. Ayer, cuando me dijiste que no querías mi dinero, me quedé pensando en lo que realmente valoras. Dijiste que tu madre siempre te enseñó a hacer el bien sin esperar nada a cambio, y eso me marcó. Quiero entender más sobre tu vida, sobre lo que te motiva. Por eso, quiero que me lleves a tu casa y me muestres cómo es tu mundo. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Nunca había conocido a alguien con tanto dinero que se interesara por cómo vivía alguien como yo. ¿Mi casa? Pero, no hay nada especial que mostrar, señor, respondí, bajando la mirada. Fernando sonrió ligeramente. Quizás para ti no sea especial, pero para mí podría ser algo que necesito ver. ¿Me permites acompañarte? Aunque todavía estaba un poco inseguro, asentí. Está bien, pero no se asuste si no es lo que espera. Es una casa muy humilde. Comenzamos a caminar por las calles polvorientas del vecindario. Durante el trayecto, le conté un poco más sobre mi vida. Le hablé de mi mamá, de cómo trabajaba incansablemente para mantenernos, y de mi hermanita, que siempre soñaba con ser doctora aunque apenas teníamos para pagar sus útiles escolares. Fernando escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Tu madre parece ser una mujer increíble, comentó mientras caminábamos. Lo es, respondí con orgullo. Ella siempre dice que, aunque no tengamos mucho, tenemos suficiente para ser felices. Cuando llegamos a mi casa, noté cómo Fernando examinaba cada detalle. La fachada sencilla, los muebles viejos pero bien cuidados, y las plantas que mi madre cuidaba con esmero en el pequeño patio delantero. Se quedó en silencio por un momento, como si intentara absorber todo lo que veía. Es pequeña, pero es nuestro hogar, dije, intentando leer su expresión. Es más que eso, Santiago, respondió suavemente. Es un lugar lleno de amor, puedo verlo en cada rincón. Lo llevé al cuarto donde mi mamá guardaba sus cosas más preciadas. En una pequeña cómoda, había un cuadro con la imagen de un edificio sencillo, rodeado de niños sonrientes. Era un dibujo que mi madre había hecho años atrás, representando su sueño de abrir un refugio para niños necesitados. Este es el sueño de mi mamá, le expliqué, señalando el dibujo. Siempre quiso construir un lugar donde los niños que no tienen hogar puedan sentirse queridos y cuidados. Pero nunca hemos tenido el dinero para hacerlo realidad. Fernando se quedó mirando el cuadro durante varios minutos, en completo silencio. Finalmente, giró hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Había lágrimas en sus ojos, pero también algo más, determinación. Santiago, dijo con voz firme, este sueño es mucho más grande de lo que imaginaba. Y si tú me permites, quiero ayudarte a hacerlo realidad. Me quedé sin palabras, incapaz de procesar lo que acababa de decir. Fernando seguía mirando el cuadro en silencio, como si cada línea y cada detalle del dibujo le estuvieran contando una historia que solo él podía entender. Aunque supe desde el principio que era una persona diferente, nunca imaginé que alguien como él, acostumbrado a un mundo lleno de lujos y comodidades, pudiera conectar con algo tan sencillo como los sueños de mi mamá. Se sentó en el pequeño sofá de la sala, el cual había sido reparado varias veces por mi abuelo, y finalmente levantó la mirada. Santiago, este dibujo, este sueño de tu madre, es algo más grande de lo que yo puedo explicar, dijo, su voz temblando ligeramente. Me senté frente a él, confundido pero intrigado. Es solo un sueño, señor Fernando. Algo que mi mamá siempre quiso hacer, pero sabe que no es posible con lo poco que tenemos. Fernando negó con la cabeza, como si estuviera rechazando mis palabras. Eso no es cierto. Los sueños, Santiago, son más poderosos de lo que crees. A veces, son lo único que nos mantiene avanzando, incluso en los días más oscuros. Lo miré, tratando de entender a qué se refería. ¿Y usted, señor? ¿Tiene sueños?
La pregunta pareció sorprenderlo, como si nunca se la hubieran hecho antes. Miró hacia el suelo, pensativo. Hace mucho tiempo, tenía uno. Pero la vida me enseñó que los sueños no siempre se cumplen, y poco a poco dejé de soñar. Mi mamá siempre dice que los sueños no se cumplen solos, señor. Hay que trabajar por ellos, incluso si parecen imposibles, respondí con la misma convicción con la que mi madre solía decirlo. Fernando me miró, y por un momento su mirada se llenó de algo que no pude identificar, admiración, quizás, o tal vez gratitud. Tu madre tiene razón. Y tú, Santiago, tienes algo que muchos han perdido, esperanza. Se levantó del sofá y volvió a mirar el cuadro. Este sueño, no es solo de tu madre. Ahora también es mío. Quiero ayudar a que se haga realidad, no porque tenga dinero, sino porque necesito sentir que estoy haciendo algo que realmente importa. Sus palabras me dejaron sin aliento. No sabía cómo reaccionar ante lo que estaba diciendo. Pero, señor Fernando, esto no es algo que se pueda hacer fácilmente. Es un proyecto muy grande. Él asintió. Lo sé, pero también sé que vale la pena. Además, ¿no fue eso lo que me enseñaste ayer? A veces, lo correcto no es lo más fácil, pero es lo que nos da propósito. Mientras hablábamos, mi mamá entró en la sala, sorprendida al ver a un hombre tan elegante en nuestra casa. Santiago, ¿quién es este caballero?, preguntó con cautela. Es el señor Fernando, mamá. Él. Dudé un momento, tratando de encontrar las palabras correctas. Él quiere ayudarnos a cumplir tu sueño. Mi mamá me miró confundida, luego miró a Fernando, quien se acercó a ella con una sonrisa amable. Señora, su hijo es una persona extraordinaria. Me ha enseñado algo que ni todo el dinero del mundo pudo enseñarme, el valor de la bondad desinteresada. Quiero ayudarla a construir ese refugio que tanto anhela. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Fernando continuó, no lo haré solo. Quiero que ustedes estén involucrados en cada paso, porque este es su sueño, no el mío. Mi mamá finalmente encontró las palabras. Señor, no sé cómo agradecerle. Esto es algo que nunca pensé que pudiera ser posible. Fernando tomó sus manos con delicadeza. No me agradezca todavía, señora. Esto es solo el comienzo. Pero le prometo que juntos lo lograremos. Esa noche, mientras cenábamos, mi mamá no dejaba de hablar sobre lo increíble que era que alguien como Fernando estuviera dispuesto a ayudarnos. Por mi parte, seguía pensando en lo que él había dicho, lo correcto no es lo más fácil, pero es lo que nos da propósito. Fue entonces cuando entendí que este no era solo el inicio de un proyecto, sino el inicio de algo mucho más grande, una lección de amor y propósito que cambiaría nuestras vidas para siempre. No pasó mucho tiempo antes de que Fernando regresara a nuestra casa. Esta vez no venía solo. Lo acompañaban un grupo de personas que parecían arquitectos, ingenieros y asistentes, todos con carpetas llenas de planos y materiales para tomar notas. Lo primero que hizo fue sentarse con mi madre y explicarle que había decidido involucrar a su empresa en el proyecto. Señora Clara, comenzó Fernando, mientras desplegaba un plano en la mesa de nuestra pequeña sala. Esto no es solo un refugio. Quiero que sea un lugar donde los niños puedan crecer, aprender y sentirse seguros. Usted me dijo que este era su sueño, pero ahora es nuestra misión hacerlo realidad. Mi mamá, visiblemente emocionada, apenas podía contener las lágrimas. Señor Fernando, no sé cómo agradecerle por esto. Jamás imaginé que algo así fuera posible. Él la miró con una sonrisa cálida. Santiago me enseñó que los sueños no son imposibles, solo necesitan la voluntad de las personas para hacerse realidad. Y usted ya tiene esa voluntad. Yo solo estoy aquí para ayudar. Mientras hablaban, me mantuve en silencio, observando todo con asombro. Nunca imaginé que un simple acto de bondad pudiera desencadenar algo tan grande. Los arquitectos comenzaron a trazar diseños en los planos, explicando cómo planeaban construir el refugio. Sería un lugar amplio, con dormitorios, una cocina comunitaria, aulas para enseñanza y una pequeña área de juegos. Fernando insistió en que todo el proceso fuera transparente y que mi mamá estuviera involucrada en cada decisión. Esto no es solo un edificio, explicó.
Es un legado. Y quiero que cada detalle refleje lo que usted y Santiago creen. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Los trabajadores comenzaron a llegar al terreno baldío que Fernando había comprado en el vecindario. Era un espacio que durante años había estado lleno de maleza y basura, pero ahora se transformaría en un refugio lleno de esperanza. Mi mamá y yo visitábamos el sitio todos los días. Ella siempre llevaba algo de comer para los trabajadores, asegurándose de que todos se sintieran apreciados. Fernando, aunque estaba acostumbrado a dirigir grandes proyectos, se aseguraba de que este fuera diferente. Pasaba tiempo con los obreros, escuchaba sus ideas y les recordaba constantemente la importancia de lo que estaban construyendo. Un día, mientras observábamos el progreso, Fernando se acercó a mí. Santiago, ¿sabes algo? Nunca había trabajado en algo que me hiciera sentir tan completo como esto. ¿Por qué, señor Fernando?, le pregunté con curiosidad. Porque durante años pensé que la felicidad estaba en el dinero, en los negocios, en los logros personales. Pero tú y tu madre me han demostrado que la verdadera felicidad está en dar. En construir algo que trascienda. Lo miré, tratando de entender la profundidad de sus palabras. Mi mamá siempre dice que cuando ayudas a alguien, te ayudas a ti mismo, aunque no te des cuenta. Él sonrió, como si mis palabras le confirmaran algo que ya sabía. Tu madre es una mujer sabia, Santiago. Y tú eres un joven especial. Nunca pierdas esa forma de ver la vida. Conforme pasaban las semanas, el refugio empezó a tomar forma. Las paredes se levantaron, los techos se colocaron, y finalmente llegó el día en que el edificio estuvo completo. Fernando insistió en que la inauguración fuera sencilla, sin cámaras ni medios de comunicación. Esto no es un acto para mostrar, dijo. Es un acto para sentir. El día de la inauguración, nuestra pequeña comunidad se reunió para celebrar. Mi mamá no podía dejar de sonreír mientras daba un recorrido por el lugar, mostrando cada rincón con orgullo. Los niños del vecindario ya corrían por los pasillos, riendo y jugando, como si el refugio hubiera sido su hogar desde siempre. Fernando, con los ojos llenos de emoción, se levantó para dar unas palabras. Hoy no estoy aquí como empresario ni como alguien con dinero. Estoy aquí como un hombre que ha aprendido el verdadero valor de la vida. Este lugar no habría sido posible sin Santiago y su madre, quienes me recordaron que los actos más simples pueden cambiar el mundo. Al terminar su discurso, todos aplaudieron. Mi mamá me abrazó con fuerza, susurrándome al oído, ¿ves, hijo? La bondad atrae bondad. Esa noche, mientras el refugio se llenaba de risas y nuevas historias, supe que no solo habíamos construido un edificio. Habíamos construido un lugar donde los sueños podían renacer.